Cuando pensamos esta nota no había aparecido todavía lo que se ha dado en llamar el ovni de Bariloche. En realidad esto fue motivado por la aparición de una supuesta película que registra la autopsia de lo que sería un alienígena o un ET. De cualquier modo, como lo ha actualizado, acá está el piloto Jorge Polanco, ¿no? Polanco. Que es era un destacado corredor. Usted era corredor de auto, usted era el mismo, ¿no? Y el comandante Juan Domingo Gaitán, que es piloto de un avión de gendarmería, que yo le pediría que nos cuenten exactamente qué es lo que vio tanto el piloto Polanco como acá el comandante Gaitán. ¿Empieza usted, Polanco? Bueno, vamos a tratar de hacerlo ya debe más... estar cansado de repetirlo. Puede hacerlo sintético, porque ya lo han visto muchas veces, así que... Bueno, pero para los que no lo hayan visto, quisiera que me lo relate. Sí, vamos a tratar de ser lo más sucintamente posible y lo más gráfico para que rápidamente puedan tener una apreciación. De lo cual, de este hecho, yo digo que en general... el que tuvo también una posición privilegiada para observarlo fue precisamente acá el Gaitán, que él estaba con otro avión por encima de la posición del Boeing 727 del cual estaba al comando yo. Comienza todo rápidamente después del primer apagón en Neuquén, donde la ciudad y el aeropuerto se quedan sin luces. Nosotros, una vez que esos 10 minutos aproximadamente el aeropuerto retoma con energía propia la luz y de las instalaciones y de la pista, nos autorizan a hacer lo que se llama el procedimiento instrumental. Descendemos y desde la vertical misma del aeropuerto iniciamos lo que se viene a llamar el alejamiento para posterior iniciar la aproximación final hacia el aeropuerto. En ese alejamiento yo comienzo a divisar junto con mis compañeros en la cabina del Boeing, empezamos a divisar una luz en una posición que nosotros denominamos de orientación a las 11, que sería ubicado con las agujas del reloj para tener una posición en el espacio, y consulto con la torre si no tenía conocimiento de alguna otra aeronave que había quedado después de ese apagón, quizás en las inmediaciones volando a la espera de que eso mejore. Ellos me confirman que no, y acto seguido el comandante Gaitán, que se encontraba ya en las inmediaciones a unas 40 millas, se lo interroga por el equipo de comunicaciones y él confirma que efectivamente no estaba. ¿Estaban viendo lo mismo a distintas alturas? No, él todavía no había llegado a la vertical, estaba viniendo. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a dudar precisamente de que sea otro avión, pero no teníamos certeza. Solamente estábamos viendo una luz que iba increciendo en la medida que nosotros nos acercábamos para iniciar la fase final. Llegado un momento, nosotros comenzamos a hacer luces porque eso ya había empezado a tomar una dimensión de luz muy importante y se aproximaba. ¿Ustedes desde el avión pueden hacer señas de luces también? Sí, nosotros fue lo que hicimos. Y en el preciso momento en que nosotros dejamos de hacer luces, este objeto cambia aparentemente su posición y disminuye su intensidad de luces, pasando a ser una luz blanca mucho más pequeña. ¿Y desde la misma distancia o como si se hubiera retirado? No, aparentemente como que se hubiese permanecido en el lugar a partir de que nosotros comenzamos a hacer luces, correcto. Nosotros comenzamos a hacer el viraje para entrar en la aproximación final al aeropuerto, y en ese momento ya... nosotros estábamos en dudas, y acá Gaitán estaba escuchando las comunicaciones porque él, mientras tanto, se venía acercando hacia la vertical del aeropuerto por encima de la posición del avión nuestro. ¿Ustedes lo manifestaban esto con cierta alarma? Sí, estábamos preocupados porque desconocíamos si era un avión o no, si era un objeto o no identificado, y además, al no tener identificación, no sabíamos qué rumbo estaba teniendo, cuál era la actividad que estaba manteniendo en el sector. ¿Y desde distintas alturas ustedes perciben los mismos efectos de luces u otros? No, hasta ese momento nosotros estábamos aproximadamente ya 18 millas, 20 millas, es decir, alrededor de 32, 33 kilómetros de la vertical de Bariloche. Era imposible a esa altura poder identificar una luz distinta a la que fuera la del Boeing 727. Entonces, que ustedes lo tenían que ver al avión, digamos. Sí, nosotros lo veíamos al avión.
Ahora el proceso sigue después con el 727 en final y en ese momento vuelve a cortarse la energía eléctrica en Bariloche. Era como que los estaba acompañando en el vuelo prácticamente. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos, como le venía graficando, la aproximación final, ahí es donde nosotros empezamos a notar a nuestra derecha que la luz esta blanca se había transformado en algo con dos luces verdes en los extremos, una luz naranja en el centro, y que se empezaba a aproximar acompañándonos en el descenso, sin en ningún momento poner en riesgo, porque daba toda la sensación de que ellos nos estaban acompañando de alguna manera, pero que se estaban acercando cada vez más hacia pero ¿a qué distancia, digamos, medido en términos aéreos? Y no estaba más de entre, calculo, 60, 80 metros, o sea, 40, estaba al lado, sí, porque era la dimensión que nosotros podíamos percibir a través de la ventanilla del avión, era que era... ¿Y ustedes estaban escuchándolo? Él estaba escuchando las conversaciones, correcto. Perdón, pero esa es una pregunta, ¿pero vos veías una luz, Polanco, nada más? Veía una luz y veía una forma bien definida de una especie de plato invertido, pero no podía determinar arriba en la parte superior si eso, por la luz naranja propia que tenía ahí, cómo era la forma. Esto vos veías, digamos, percibías que podía tener esa forma. No veía la parte del lomo, pero sí veía las puntas bien definidas y las luces verdes destellando en las puntas, dándole la forma final, terminando en punta como si fuera un plato. ¿A vos te da la impresión de un aparato eso entonces? Bueno, yo no voy a entrar en disquisiciones de ningún tipo. Bueno, yo voy a relatar objeto, lo que macizo. vi, porque hay una realidad. Lo que yo vi es eso, después lo podemos denominar objeto. No, aparato. lo que yo te estoy preguntando es si a vos te daba la impresión de que era macizo, eso es lo que quise decir. Bueno, tenía una forma sólida. Bueno, ahí está, hueco, eso es lo que yo quería preguntar. No puedo pensar que puede ser hueco, por ahí lo puede No ser. importa, pero tu impresión visual. La primera experiencia que usted ha tenido de eso. De este tipo, sí. ¿Y usted también le... Sí, pero es decir, nuestra intervención empieza, digamos, a posteriori de lo que llegó a relatar el capitán Polanco. Él se vio obligado a hacer un escape al quedar sin energía eléctrica el aeródromo de Bariloche. Escape significa volver a Es un procedimiento que está publicado a los efectos de reubicarse para reiniciar nuevamente un procedimiento de aproximación por instrumento. El escape que está publicado es hacia la vertical de Bariloche, en un alejamiento aproximado de unas 8 millas, buscando altitud, y luego se hace un viraje para retomar hacia la vertical del aeródromo. Cuando él está haciendo el escape, nosotros llegamos a ubicarnos en la vertical de Bariloche con 11.000 pies de altitud. Y Polanco con el 727 estaba a 10.000 pies de altitud ya alcanzada. Cuando nosotros ponemos rumbo hacia la cordillera, nos queda a la izquierda la ciudad de Bariloche. Enfrente el lago Nahuel Huapi, oscuro completamente. Pero ustedes lo divisaban, digamos. No, se ve como un espacio negro, digamos, negro. Y la cordillera también negro, porque incluso había una pequeña capa de nubes, más o menos a los 10.000 pies. Cuando nosotros estamos en esa posición, y la aerolínea virando aproximadamente sobre el Cerro Catedral, una luz de color ámbar, aproximadamente yo calculo que debe haber estado a 600 metros sobre la superficie del lago, se desplaza rápidamente hacia el oeste, pero hasta ahí no era nada extraño. El problema fue la maniobra que hizo a continuación. La maniobra que hizo a continuación fue ascender a la misma velocidad, que estimativamente podríamos hablar de unos 600, 700 kilómetros horarios, ascendió verticalmente. Yo no conozco una aeronave o un aparato que lo pueda hacer. Ahora, dentro de llegado la ley ahí, de física conocida por nosotros, No hay aparato claro, que pueda, ni los Sea Harrier esos famosos que son aviones es que helicópteros. el tema es, aparte se complementa porque llegado a la capa de nubes en su ascenso, nosotros esperábamos verlo a esa velocidad salir más o menos hasta la estratosfera. Pero se paró en aproximadamente lo que sería la futura trayectoria de la aerolínea. Bueno, ahí cuando la aerolínea termina de hacer el viraje, nosotros ya lo sobrepasamos y él pasa por debajo nuestro y a la derecha. Es decir, que lo que nosotros avistamos desde nuestra aeronave es lo que le sucedió a él con el problema del apagón de Bariloche. Escuchamos sus comunicaciones. O sea, fueron siguiendo totalmente claro, fueron siguiendo todo lo que y después pasó. lo ven ustedes. Y después vemos una luz. Yo no puedo describir una forma,
porque yo estaba a 3.300 metros de altura, y cuando él se eleva, como aproximándose al Boeing de Aerolíneas, está más o menos a unos 12 kilómetros míos. Ahora, digamos, ustedes son personas acostumbradas a divisar objetos en el aire, o sea que ustedes pueden identificar claramente cuando es un avión. Hace 15 años que vuelo. Sí. El comandante principal, Sipusak, que era el comandante de la aeronave, que oficiaba de copiloto en ese momento, tiene más de 20 años de actividad. ¿Y usted, Polanco? En la actividad. 25. 25 años. Vamos a dejar el testimonio. ¿A ustedes les cambia algo de lo que ustedes opinan sobre el tema OVNI? Un testimonio, digamos, calificado como este, porque no podemos decir que este es un testimonio no calificado. No, al contrario, no cambia nada, y le cuento que, por ejemplo, en países como Estados Unidos hay científicos como Richard Haynes, ¿no es cierto?, que trabajó durante muchos años recopilando casos de este tipo de anomalías, o sea, concretamente hablando, aviones que han tenido estos encuentros con estas luces o objetos que, a falta de una expresión mejor, los denominamos OVNI, y él ha catalogado unos 300 casos de este tipo, que a falta de una expresión mejor, él lo denomina fenómenos aéreos anómalos, que vendría a ser algo similar a no identificado. ¿A vos, Alejandro, te modifica algo tu posición frente a este tipo de cosas? A mí me gustaría tener poder analizar tener al OVNI delante, un informe más detallado, ¿no?, de la observación, y poder confrontar una serie de datos que pueden llegar a servir para identificar el objeto. O sea, la descripción podría llegar a ajustarse a una aeronave no convencional. Incluso respetaría su comentario, que nunca había visto nada parecido. Puede haber alguna tecnología nueva que corresponda a esas características. Tampoco tenemos muy claras las características del objeto, ¿no? O sea que, en fin... las características las definió Polanco, digamos, ¿no? Como una especie de... El tema es el siguiente, lo que... definí bien claro. Yo no sé si ustedes, en el momento, por ejemplo, de observar estos objetos, estaban tranquilos, o si vivieron un clima emocional especial, lo vieron como si fuera algo convencional. No es algo normal, pero lo que pasa es que yo en todo momento lo que hice fue, primero, atender mi trabajo, que es la conducción, el pilotaje de mi avión, en una circunstancia muy particular y en un aeropuerto muy particular como es Bariloche. Pero cuando nosotros este objeto se nos pone y nos forma, como nosotros decimos en aviación, al lado, que se le pone al lado, ya no había ninguna duda que era un objeto, tenía una forma, estaba delimitado con dos luces en los extremos, o sea que a mí no me cabe... ¿Y esas dos luces no podrían ser de alas, por ejemplo? ¿Por qué de un objeto con forma...? Porque se traslucía bien claro que terminaba en una forma así, debajo de esas dos lucecitas verdes. O sea, la forma estaba bien identificada. Lo único que no se podía identificar era el lomo, lo que comúnmente dicen la parte superior, porque ahí hay una luz naranja. El Gaitán estaba a 10 kilómetros de la 7727. Y el OVNI, el supuesto OVNI, estaba a 60 metros de 727. ¿Y usted podía verlo, discriminar los dos? Cuando usted se está refiriendo a eso, no es así. Cuando él lo tenía a 60 metros, yo estaba a 18 millas. 30 18 millas, 32 kilómetros. 32 kilómetros. Cuando él estaba en final y se le pone al lado. Yo lo que dije es que incluso no podía llegar a discriminar si se trataba de una luz distinta a la de aerolíneas o no. Uno puede hacer una diferencia entre una luz de un avión que es muy potente, normalmente está bien orientada y aparte está sobre el nivel del horizonte, son distintas, es otro efecto que produce. Ahora, yo en ningún momento dije que en ese caso yo haya distinguido algo distinto al Boeing 727. Ahora, lo que yo dije que sí avisté fue una luz que me sobrepasa por debajo a gran velocidad y se eleva violentamente hacia la vertical, como para colocarse en la trayectoria de... el Boeing 727. Chiche, hay un tercer testimonio importante acá. Sí. Yo te escuché decir, Polanco, que alguien del aeropuerto también había visto algo y que incluso cuando vos... No, yo hablé con Benavente, creo que se llama... Benavente, que es un piloto también de aerolíneas que iba en la cabina. Estoy hablando de alguien del aeropuerto. Vos señalaste que alguien del aeropuerto fue... Sí, había gente de operaciones y el despachante. Inclusive nosotros hoy tomamos conocimiento de que a la gente que está en la torre de control le han prohibido hacer declaraciones, que son empleados de la Fuerza Aérea, y que, bueno,
obviamente ellos no pueden decir nada más que comentarlo entre ellos, pero nosotros una vez que terminó el vuelo, aterrizamos y aterrizó el comandante, nos fuimos a la sala de operaciones de aerolíneas, hicimos un briefing entre todos los que habíamos tenido participación y cross-chequeamos lo que habíamos visto nosotros, lo que nos había pasado, inclusive corroborado por el encargado del aeropuerto, que vino él al avión en un primer momento Polanco, muy excitado por el hecho. Quiero aclararle a Polanco y Gaitán que no lo estamos sometiendo a un interrogatorio hábil ni objetando el testimonio. Tengo un dato importante. A ver el dato que tiene Llanos. Se ha postulado que el apagón fue causado por el OVNI. Y los datos que tenemos de la investigación que hicimos en la Fundación CAIRP es que hay un problema de error humano en el apagón. El ingeniero Chegoyen, acabo de hablar con él antes de venir para el programa, de la empresa de energía Río Negro, Sociedad del Estado, me dice que a las 20:15 uno de los empleados que estaba en los transformadores de Bariloche, o sea, ellos reciben de Alicurá, reciben alta tensión, llega hacia la ciudad de Bariloche, ahí de 132.000 voltios baja a 33.000 voltios y a 13.200 voltios, hay dos transformadores en paralelo. Ahí el empleado estaba a cargo de los transformadores y cuando ocurrió el apagón, Echegoyen lo llama y él le dice, me equivoqué. No, está bien, pero de cualquier modo ellos no dijeron que el apagón se había producido. Pero no, los medios... Ah, los medios sí. Como también dijeron... Se estableció una relación de causa y efecto entre el apagón y la observación. Pero hay algo que es importante. El apagón de la pista del aeropuerto de Bariloche no está tomado de la energía que recibe la ciudad, también Echegoyen me habló de eso. Sino de un grupo generador que tiene el aeropuerto, independientemente de eso, y que es lo que aparentemente ellos que es un grupo de electrógeno manual, según me dicen. No pueden explicar porque de pronto... Y que por el frío que había en Bariloche, que fue un día, ustedes saben cómo son las condiciones en Bariloche, hoy se cerró el aeropuerto, me dice el ingeniero Chegoyen que posiblemente por el frío hayan tenido problemas para arrancar el grupo electrógeno manual. Y además me dice una cosa muy importante, que el día en que ocurrió el incidente, a las 20:15, se registró la máxima densidad de consumo eléctrico histórica en Bariloche. De ahí demanda de electricidad. De ahí que han saltado los transformadores. Pero no tiene nada que ver con el grupo generador del aeropuerto. Por supuesto. El aeropuerto estaba funcionando. No es que no arrancó. El grupo generador del aeropuerto estaba reemplazando la falta de energía. Usted está trabajando con información fragmentada. Le explico por qué. Lo que hay que desligar bien es que el aeropuerto tiene un generador precisamente para los casos de lo primero que ocurrió. Nosotros tuvimos que hacer una espera de 10 minutos previo a llegar a Bariloche, porque la ciudad se quedó sin luz. Y posterior a eso, cuando recupera la energía el aeropuerto con su propio generador, a mí se me informa que una vez que aterrizase iban a hacer el cambio de energía de la ciudad al aeropuerto. Pero que mientras, para no modificar en nada, iban a esperar el aterrizaje nuestro con propio grupo generador. Y arranca. Ese es el que arranca, funciona bien, todo hasta que nosotros estábamos cerca, a no más de 5 kilómetros, 7 con la pista a la vista ahí para aterrizar, mientras este objeto nos venía acompañando. Ahí es donde se produce el apagón ante la proximidad nuestra o del objeto. O sea que no está ligado con la luz que recibía la ciudad, ¿no es cierto? O sea, después las disquisiciones que quiera hacer cualquiera, por cuenta de cualquiera. No lo estamos interrogando, desgraciadamente nosotros tenemos que ir a otro tema. Nos queda pendiente el motivo real de nuestra convocatoria, que se ha alterado por la aparición del OVNI en concreto. Yo quisiera irme al corte, por lo menos para ver la película que nos ha convocado, para que ustedes, aunque sea, vean algunas imágenes de la película que no le vamos a explicar de qué se trata, pero podemos decir sí que es trucha. Esta sí es trucha. La que estás haciendo. ¿Vas a mostrar y no vas a dejar de ahí está el OVNI. No, lo vamos a mostrar ahí. Ahí, esta es una película así como vino, y ahí la vamos a dejar. Señor director, sáquela de ahí nomás. Esta... Pero qué maldito. No, pero la semana... Ahí está, es una vivisección, no es una autopsia. Peor del grupo. De un OVNI. Pero bueno, desgraciadamente la culpa la tiene Polanco, el OVNI Gaitán, así que no se han alterado el tema para hoy. Los convocamos para la semana que viene para discutir lo que verdaderamente hoy nos había convocado, y nosotros vamos a un tema quizá tan oscuro como el...